Buenos días, estimados hermanos, estimados amigos, consiervos. Damos gracias al Señor en esta ocasión por la oportunidad de estar con ustedes en esta celebración, en esta gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha permitido en nuestras vidas, en nuestras iglesias también. Mi nombre es Daniel Izquierdo. Vengo de una partecita de México, del estado de Tabasco específicamente, y hemos estado colaborando con CLIR desde hace algún tiempo, algunos años, como presbiterio, uno de los presbiterios del estado de Tabasco, llamado Presbiterio del Golfo de México. Este presbiterio agrupa 54 iglesias actualmente, y cada una de las iglesias tiene sus congregaciones y misiones, y gracias al Señor Él ha permitido que el Evangelio pues se siga proclamando, se siga predicando, y el Señor añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. Nos da mucho gusto, hermanos, estar con ustedes. Hemos estado estos días, esta semana, compartiendo también lo que son las implicaciones pastorales. Nuestro hermano Alonso estuvo dando toda una parte muy interesante, hermanos, lo que es la historia de dónde vienen precisamente pues todas estas enseñanzas, estos puntos importantes para la vida de la iglesia, para la vida del creyente. 400 años que se celebran del Sínodo de Dort, y la pregunta es: ¿cuánto estamos poniendo en práctica de todo lo aprendido, de todo lo formulado? Esos concilios, esas reuniones, como bien expresaba nuestro hermano, no fue una asamblea para un simple diálogo, sino realmente la defensa de la verdad bíblica. Pero nos toca a nosotros, estimados hermanos, estimados pastores, al paso de 400 años que se tienen todos estos documentos y estas enseñanzas bíblicas, hacernos la pregunta: ¿en qué punto nos encontramos ahora nosotros? Como iglesia, como pastores. El reto está ahí y debemos de asumirlo. Está bien que conozcamos, que sepamos cuál es nuestra doctrina, cuáles son estos puntos calvinistas interesantes, muy importantes, pero ¿cómo los llevamos a la práctica? ¿Cómo lo estamos desarrollando en la vida diaria de la iglesia? Tenemos que hacer, tenemos muchas cosas que hacer, además de decirle a nuestros miembros, de decirle a la iglesia, de decirle a nuestros hijos cuáles son esas verdades bíblicas. Ya en la vida diaria, en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, también tiene sus implicaciones pastorales. Y de esto quisiera hablar en esta ocasión. Para retomar, hermanos, quisiera recordar nada más lo que nuestro hermano ya mencionó. Los arminianos enseñaron que la elección, estaba basada en una fe prevista, que la expiación fue universal, que la depravación es parcial
que la gracia es resistible y también la posibilidad de una caída de la gracia. En los cánones del Sínodo de Dort se rechazó estas posiciones y proclamó la doctrina reformada en estos puntos, los cuales son la elección incondicional, la expiación limitada, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esta es la manera en que los cánones de Dort concluyen la refutación pastoral, y por esto quizás pueda sorprender a muchos que no han estudiado o han estudiado otros documentos confesionales. Los cánones son sumamente pastorales en la presentación de estas grandes verdades de la gracia. Este carácter pastoral significa que no solo exponen la sana doctrina, sino que son aplicadas de una manera personal y práctica a las dificultades y problemas de la vida cristiana. Y precisamente de eso trata la tarea pastoral, la aplicación personal de la palabra de Dios a las necesidades del pueblo de Dios. Y comenzamos precisamente con la importancia práctica de la depravación o la incapacidad total. Hay muchas implicaciones prácticas de la doctrina de la depravación total. Es importante que veamos algunas de estas implicaciones para que se nos convenza de que esta doctrina no es una mera abstracción y que el debate sobre ella no es una simple charla vacía, sin ninguna importancia. Cuando se habla de la depravación total y el arrepentimiento, la implicación práctica más importante de la depravación total para cada cristiano individual es que el conocimiento de la doctrina conduce al arrepentimiento verdadero por el pecado. Solo si entendemos que no tenemos ninguna bondad y que estamos totalmente sin esperanza, entonces vamos a poder entender lo grande que es nuestra necesidad, lo grande que es el pecado, los estragos que hace el pecado en la vida del ser humano y llorar por ellos como debiéramos. Pero siempre que creemos que aún hay algo bueno en nosotros, que hay alguna bondad en el ser humano, no estaremos inclinados a pensar en nuestros pecados y confesarlos ante Dios. Lo contrario también es cierto. Quien no confiesa sus pecados diariamente ante Dios y quien no llora por ellos, no comprende realmente la verdad de la depravación total. De hecho, se puede decir que la prueba de nuestra creencia en la depravación total es nuestra actitud hacia nuestros propios pecados. Otra de las implicaciones, hermanos, es la depravación total y la disciplina de los padres. En este punto es necesario tocar, hermanos, lo que es la familia. En nuestras familias es la doctrina de la depravación total la que motiva o la que debe motivar la disciplina fiel de nuestros hijos. Como pastores, amados hermanos, tenemos algo muy, muy importante. Tenemos que tener el respaldo de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos, creyentes en Jesucristo. Querrámoslo o no, siempre estaremos en la mira de la iglesia
y de la sociedad. Y a veces platicando con nuestros hijos, les puede parecer hasta incómodo de que la gente está esperando de ellos un buen comportamiento, un ejemplo a seguir. Y pueden decirle: papá, pero yo soy un joven con tentaciones, con debilidades. Yo no soy un muchacho perfecto como la gente quiere verme, nada más que porque soy hijo de pastor. Generalmente se señala, ¿no? Y se dice: pero es el hijo del pastor. Y en casos también se habla de: es la esposa del pastor, y mira el comportamiento, y mira la conducta, y miren cómo son ellos. ¿Qué tenemos que hacer aquí, amados hermanos? Cuando nos encubrimos constantemente y pasamos por alto los pecados de nuestros hijos, les damos excusas y no disciplinamos a nuestros hijos como debiéramos, es porque no tomamos su pecado con la debida seriedad. Y si no tomamos su pecado seriamente, puede ser solo porque no vemos que son totalmente depravados. Y esto puede parecer duro, pensar que mi hijo sea totalmente depravado. Pero recordemos que mientras en el ser humano haya la idea de que hay algo bueno en él, esto lo tendrá pasivo y pensará de que no es tan malo como para buscar a ser salvo por la gracia del Señor. La Biblia misma hace esta conexión entre la depravación de nuestros hijos y la necesidad de la disciplina cristiana. Proverbios 23, 14 y 15. Dice la Biblia: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pero también, hermanos, quiero leer un pasaje aquí de Job, capítulo 1, el versículo 5. Versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él no lo justificaba. Él no decía: mis hijos son lo mejor, son un ejemplo, ellos no son malos, ellos no pecan. Él los santificaba, él ofrecía el holocausto, ofrecía el sacrificio y los santificaba. Dice: y esto lo hacía todos los días. Así que claramente solo el padre que realmente cree que su hijo va al infierno por sus pecados será capaz de aceptar la palabra de Dios en estos versículos y hacerlo. No ser demasiado complacientes o no ser complacientes. Muchas veces tomamos muy a la ligera la relación de nuestros hijos hasta para el matrimonio. Y la Biblia es bastante clara al respecto también, cuando habla de no os unáis en yugo desigual con los infieles. Pero lamentablemente muchos hijos de creyentes y hasta hijos de pastores los casamos con incrédulos. Y pensamos que esto puede ser una manera
evangelística también, ¿no? Ellos podrán llegar al conocimiento de la verdad, del evangelio, a través de esa esposa o ese esposo cristiano. Y se pueden mencionar algunos ejemplos que no son tantos, de alguien que se casó con una muchacha o un muchacho cristiano y comenzó a asistir a la iglesia, a escuchar la enseñanza bíblica y llegó a ser un buen cristiano. Estudió y fue anciano o diácono de la iglesia y a lo mejor hasta pastores ahora. Pero ¿cuántos casos de esos hay? No es la regla. La Biblia es clara en ese sentido. No os unáis en yugo desigual. Y como pastores celebramos los cultos de gratitud a Dios por la unión de jóvenes cuando no son cristianos los dos. Hay una incongruencia ahí. Damos gracias a Dios, ¿de qué? Porque se está uniendo con un incrédulo, porque se está uniendo con alguien que no es hijo de Dios. Tenemos que ejercer esa pastoral, amados hermanos, que hemos a veces descuidado con nuestros hijos, con nuestros jóvenes en la iglesia. No es tarea fácil, definitivamente. Yo sé que por ahí ya algunos estarán queriendo levantar la mano. No es tarea fácil. Es una pastoral que tenemos que hacerla y tenemos que hacerla con urgencia. Por eso, hermanos, cuando se habla de la depravación total, esto implica la disciplina de los padres, la disciplina que tendremos en el hogar, comenzando con esa iglesia que tenemos en el hogar, con la vida de nuestros hijos y también con la vida de nuestros jóvenes en nuestras iglesias. La depravación total y el evangelio. En la iglesia y en el campo misionero, solo la predicación fiel de la depravación total convencerá al pecador de su necesidad de la cruz y asegurará al mismo tiempo que toda la gloria de su salvación sea dada a Dios. Todos sabemos, por nuestra propia experiencia, que siempre y cuando tengamos alguna fuerza o recursos propios, no buscamos ayuda en Cristo. También en la medida en que la doctrina de la depravación total se descuida en la predicación y que algún bien se atribuye al pecador, el honor de Dios y la gloria de Dios como el único Salvador le son robados. La doctrina de la depravación total, entonces, nunca puede ser una doctrina peligrosa en la predicación del Evangelio, como algunos piensan, sino una parte integral del Evangelio. Depravación total y la antítesis. En el mundo y en relación a los hombres malvados, solo la verdad de la depravación total nos motivará a mantener nuestra separación espiritual del mundo, llamado antítesis. Si pensamos que hay algo bueno en el impío, no veremos ninguna razón para estar separado de ellos. Solo cuando vemos que ellos son injusticias, tinieblas, hijos de Belial, infieles e idólatras, escucharemos el llamado a salir de entre ellos y ser separados. Dice la palabra de nuestro Dios, Efesios capítulo 5, el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora, hermanos, hablemos de las implicaciones prácticas de la elección. La doctrina de la predestinación y el constante mantenimiento de esta doctrina son de la mayor importancia práctica para la iglesia. No es cierto, como algunos alegan, que esta doctrina es una doctrina fría, sin vida y de ningún valor práctico.
La verdadera doctrina y la vida recta, tanto para el cristiano individual como para una iglesia, van de la mano. Esto es especialmente cierto en la doctrina que se encuentra en el corazón del mensaje evangélico, la predestinación. La confesión fiel de la doctrina de la predestinación es vital para la vida en antítesis a la que se llama a cada hijo de Dios. La negación de la predestinación, como la historia demuestra, conduce inevitablemente a una ruptura de la antítesis. Por antítesis se entiende la separación entre la iglesia y el mundo y la vida espiritual separada que el cristiano está llamado a vivir del mundo. Debemos estar en el mundo, pero no en el mundo. El pasaje de segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17, este es un pasaje contundente de la Escritura que llama a los creyentes a una vida entregada totalmente al Señor. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Los tiempos que vivimos, amados hermanos, estos tiempos modernos, hay una terrible influencia del mundo hacia el interior de la iglesia. Y como padres y como ministros, como pastores, tenemos que estar muy despiertos en este sentido. ¿Cuántas veces al interior de la iglesia se traen costumbres paganas, idólatras? Somos muy permisivos como padres cuando nuestros hijos solicitan el permiso para asistir a reuniones o fiestas donde sabemos como padres y pastores que no va a ayudarlos en su vida cristiana, en su vida en comunión con el Señor. Pero pues son jóvenes, ¿no? Y no digo que nada más los jóvenes tienen esas tentaciones, ¿no? También los adultos, también la gente grande como nosotros, ¿no? Y vivir pues ese confort muchas veces, de decir, bueno, vengan el domingo al culto y no importa lo que hayan hecho el sábado, ¿no? O lo que hayan hecho el viernes, o lo que hayan hecho durante la semana. Ustedes vengan, no falten al culto. Ahí vienen cansados y durmiéndose a la hora del sermón por haber estado despiertos casi toda la noche en sus fiestas mundanas. Y no hacemos mayor cosa. Entonces, hermanos, sí tenemos que hacer un llamado muy serio a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a vivir en esa comunión con el Señor. Entonces, está hablando de que no hay ningún compañerismo entre la justicia con la injusticia y ninguna comunión, la luz con las tinieblas. Porque a veces se dice, no, pues ¿y dónde es que vamos a brillar entonces? No, a eso hemos sido llamados, a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, y pues entonces para que yo pueda ser luz del mundo, pues me voy allá
al baile, me voy allá a la disco, me voy allá a esas fiestas paganas, porque ahí tengo yo que brillar, ahí es donde tengo yo que alumbrar. Eso es lo que el pasaje dice realmente. Y ya para esto, pues nuestro hermano Alonso tiene sus exégesis ya bien preparadas, ¿no? Entonces, hermanos, el pasaje nos llama a vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, la negación de la predestinación siempre resulta en un abandono de la vida en antítesis. Esto no es difícil de entender. Si Dios ama a todos los hombres sin distinción, entonces hay un terreno común sobre el cual el creyente y el incrédulo pueden estar de pie. Y el resultado es que la iglesia se convierte en una con el mundo. La implicación práctica de la doctrina de la predestinación, sin embargo, prohíbe a la iglesia hacer causa común con el mundo. El profeta le dice al rey Josafat que había hecho una alianza pecaminosa con el malvado Acab. Dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Segundo de Crónicas 19:2. Ahora, la predicación del evangelio y la predestinación. La verdad de la elección proporciona a la iglesia la motivación para predicar el evangelio en todo el mundo, a toda criatura. Los enemigos de la elección afirman que tal doctrina excluye la necesidad y la importancia de la predicación del evangelio. Si los elegidos han sido eternamente predestinados por Dios a la salvación, ellos alegan, no hay necesidad de que ellos escuchen el evangelio entonces. De todas maneras serán salvados. Y a veces se dice incluso que aquellos que sostienen o los que sostenemos la doctrina de la predestinación, solamente le estamos predicando a los elegidos. O en el peor de los casos se trata de una tergiversación difamatoria. En el mejor de los problemas es un grave malentendido de la verdad de la elección. La elección de ninguna manera descarta los medios por los cuales Dios ha ordenado que los elegidos serán llevados a la salvación. Y ese medio es la predicación del evangelio. El mismo Dios que ha ordenado a los elegidos para la salvación, también ha ordenado los medios por los cuales serán llevados a la salvación y a la seguridad de su elección. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato divino, esa es la gran comisión. No, el Señor no nos manda a predicar a los elegidos solamente. El Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que hablar de humildad. En esta doctrina, en la predestinación, tenemos que hablar de humildad. La verdad de la elección también ofrece razón para una profunda humildad por parte de los creyentes. Hay algo tan necesario en la iglesia hoy día, en este tiempo, hermanos amados, en nuestra iglesia que nos toca pastorear, hay humildad. El creyente es humillado por la verdad de que su salvación no se debe a nada de lo que él es o de cualquier cosa que haya hecho, sino que se debe solo a la gracia predestinada de Dios. El creyente es humillado por la comprensión de que él no era mejor que aquellos a quienes Dios no eligió. La salvación no tiene su causa en nosotros, sino solo en la voluntad y el beneplácito de Dios. Si la elección de Dios, de nosotros, dependiera de nosotros, de que nosotros le eligiéramos a Él, si, como se le llaman muchos, sin nuestro libre albedrío, en lugar de la voluntad de Dios, fuera decisivo para la salvación,
es decir, yo decido si soy salvo o no, entonces tendríamos razones para jactarnos en nosotros mismos. Pero la verdad de las elecciones soberanas quita esta posibilidad. Es una verdad que puede conducir a la humildad en la vida de quien lo confiesa sinceramente. Tenemos que ser humildes para aceptar precisamente que en nosotros no hay nada bueno y que no somos nosotros los que tomamos ninguna determinación al respecto de nuestra salvación. Es por la sola gracia de Dios. No solo la verdad de la predestinación elimina todas las causas para glorificarse en sí mismo, sino que atribuye la gloria de la salvación a Dios. Dios nos ha elegido para la salvación. Dios nos ha librado de la miseria común en la que nos habíamos involucrado. Dios ha determinado todo lo necesario para nuestra salvación. Él envió el envío de su propio Hijo, la predicación del Evangelio, la obra en nosotros del Espíritu Santo, es todo de Él y nada de nosotros. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículo 36. La importancia práctica de la expiación limitada. Tampoco es la doctrina de la expiación limitada una mera abstracción, sino parte de la verdad que gobierna nuestras vidas y nos hace santos y obedientes. Con esto en mente, echemos un vistazo a algunas de las implicaciones prácticas de la doctrina. La predicación. Si uno cree en la expiación limitada, hace una tremenda diferencia en la forma en que se predica el Evangelio. Si la cruz es de hecho el poder de Dios para la salvación, como las Escrituras nos dicen que es, entonces la predicación será la proclamación de la cruz y de la muerte de Cristo en la cruz, y el poder por el cual los pecadores creen que será el poder de Dios hablándoles a través de esa proclamación y por su Espíritu en sus corazones. Sin embargo, el poder de la cruz depende de que el hombre lo acepte o lo crea. Entonces la predicación degenera en una serie de discursos, y a veces discursos muy emotivos, donde la intención del predicador es llegar a la conciencia del oyente, a las emociones del oyente, y lo interesante y lo preocupante para el predicador es que se levanten todos y vengan al frente, y entonces eso le va a dar pues mayor rating al predicador. No es esa la intención realmente de la proclamación de esta verdad tan importante, hermanos, acerca de la expiación limitada. No va a depender de nosotros. Esto es un llamado de Dios, es Dios quien nos llama en su sola gracia. Ahí también se cae en ese ruego y en esa súplica a los pecadores que se introduce muchas veces en el culto de la iglesia para ver lo que la predicación se convierte cuando la verdad de la expiación limitada eficaz es negada. Entonces hay como un ruego a la gente, como una súplica al pecador de que por favor acepte a Cristo, que no lo deje allá afuera, que el Señor está dispuesto a salvarlo, pero que pues depende de Él, que abra su corazón y le reciba y no deje a Cristo allá afuera. Es un pregón simplemente, ese tipo de predicaciones de Jesucristo y de la cruz, y esto
es un pregón muy parecido a esos que se hacen en un carnaval. La expiación limitada y las misiones. Estrechamente relacionado con lo anterior está el hecho de que la doctrina de la expiación limitada significa que el llamamiento de la iglesia en las misiones no es predicar el evangelio a cada alma que vive ahora, sino predicarla cuando y a donde Dios la envía. Es un malentendido de este punto que pone una pesada carga de culpa a los cristianos hoy en día, porque es casi imposible, tanto en términos de costo como en términos de poder humano, predicar el evangelio a todo ser humano viviente. Sin embargo, la iglesia debe sentirse culpable si Cristo ha muerto por cada persona y la iglesia no lo ha hecho saber a todos los que viven. Entonces no hay una vida cristiana que no deba vender todas sus posesiones y dedicar cada momento de su vida para tratar de lograr ese objetivo. Si no lo hace, es culpable de no dejar que los hombres sepan que Cristo ha muerto por ellos. Entonces también la iglesia en el pasado nunca se dio cuenta de que ella era llamada para predicar el evangelio a todo el mundo, pero se ha quedado muy lejos de ese llamamiento más importante de todos, su gran comisión. Sin embargo, uno cree que la expiación limitada, entonces, uno puede estar seguro de que la cruz no es para todos y estar satisfechos de predicar el evangelio cuando y donde Dios nos guía. Esto no quiere decir que la iglesia no debe hacer activa y agresivamente el trabajo de las misiones, solo que no necesita sentirse culpable cuando no es capaz por razones legítimas de llevar ese evangelio a cada hombre, mujer y niño. Ella puede descansar contenta que donde Dios tiene a su pueblo, Él hará posible también que la iglesia predique el evangelio, abriendo la puerta y proporcionando los medios necesarios. La expiación limitada y el testimonio. La creencia en la expiación limitada también tiene un efecto sobre el contenido del testimonio del creyente, así como el contenido de la predicación misionera. La doctrina de la expiación limitada significa que ni la iglesia en su misión de predicación, ni el creyente en su testimonio puede ir a los perdidos y simplemente decirles: Cristo murió por ti. Lo que el creyente debe hacer en su testimonio es hablar de Cristo, hablar del poder de su obra, así como el hecho de que Él murió por los pecados de su pueblo, llamando a los perdidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, pero dejando la obra de convencimiento y convicción de los pecadores al Espíritu Santo. Lo que se observa muchas veces en campañas masivas de predicación es cómo se manipula a las personas a través de quien hace el llamado, y a veces se tiene también a un grupo de personas ya debidamente preparadas para ir a donde están sentados cada uno de los oyentes y ya tomarlos del brazo, ¿no? Y llevarlos al frente, como decía hace un momento, porque a veces el predicador está más interesado en cuántos van a asistir, cuántos van a pasar al llamamiento. Yo recuerdo en una ocasión escuchaba a un evangelista, alguien que llegó ahí a Comalcalco, de donde provengo, la ciudad donde provengo, y el culto iba a ser en el estadio de béisbol, un estadio de unas 15,000 personas más o menos que entran en ese estadio, y se esperaba que el estadio se llenara. Dios, en su soberanía, mandó una lluvia torrencial en todo ese fin de semana, viernes, sábado, domingo. No dejó de llover en esos días.
y la gente que asistió fue muy poca. Y a la hora del culto, se estaba haciendo el culto y se estaba predicando, el predicador estaba como a unos 50 metros de las gradas, allá en un techado que había para él. Y pues se hacía el llamado, pero se estaba lloviendo, entonces nadie pasaba, ¿no? Y no había resultados, y decía, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo reportar a la asociación a la que pertenezco, yo no puedo reportar, y pues no hay ni un convertido aquí. Y decía otra persona que andaba con él, es que si mandamos este reporte a nuestra agrupación, este predicador no vuelve a predicar. Ahí se acaba el trabajo de él, ¿no? Entonces, por eso se cae en ese tipo de situaciones, hermanos. Pero el Señor nos lleva precisamente a que la iglesia debe de predicar la palabra de Dios, debe testificar de la obra de Cristo en su vida. Pero ese convencimiento y esa convicción de los pecadores se le deja al Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. La expiación limitada y la seguridad de la salvación. También debe ser evidente que nuestra garantía de salvación depende de que sepamos que la cruz es salvación gratis y completa. Si realmente pudiéramos pensar que la cruz era solo una posibilidad de salvación y que nuestro beneficio de la cruz era dependiente de nuestra aceptación, estaríamos privados de todos nuestros consuelos en Cristo. Porque nuestro consuelo es exactamente que Él es toda nuestra salvación y que nada más es necesario además de Él. Si debiéramos pensar que Dios ofreció sinceramente la salvación a todos los hombres sin excepción, ¿cómo podríamos saber que no estábamos entre aquellos a quienes la salvación fue ofrecida sinceramente por Dios, mientras que Él no hubiera enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, o nos hubiera dado a Cristo para ser salvados por su sangre? Debemos saber que su sangre es lo único que se interpone entre nosotros y el infierno. Porque si eso no es suficiente para salvarnos, entonces, ¿qué lo podría hacer? Por lo que se refiere a glorificar a Dios y a alabar a Dios, esta doctrina también es del mayor valor posible. ¿Quién podría alabar a un Dios que sinceramente ofrece la salvación a todos, sin siquiera intentar su salvación? ¿Quién puede alabar a un Dios que envió a su Hijo al mundo y lo sometió a la vergüenza y al reproche de la cruz por la mera posibilidad de que algunos pudieran ser salvados? Una cosa es cierta: por mucho que podamos objetar estas doctrinas, Dios no permitirá que una sola gota de la sangre de su Hijo sea desperdiciada, o que su costosa muerte sea un fracaso. Tampoco permitirá que su propia sabiduría sea impugnada por la noción de que haría tal esfuerzo y pagaría tal precio tan solo con la esperanza de que algunos podrían ser salvos. Ni permitirá que su poder sea blasfemado como si Él no fuera capaz de salvar a todos aquellos a quienes tenía la intención de salvar y para quienes envió a su Hijo. Es la soberanía de Dios la que está realmente en juego aquí, y debemos darnos cuenta de eso. Dios no solo es soberano al decir desde la eternidad quién será salvado, sino que es el mismo soberano en la cruz y en la predicación de la cruz, porque allí también decide quién será salvado y quién se beneficiará de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Gracia irresistible. La importancia práctica de la gracia irresistible. La importancia de esta doctrina es grande. Pertenece al mensaje del Evangelio. Eso lo convierte en una doctrina importante desde varios puntos de vista. Es importante para la iglesia y para cada cristiano aferrarse personalmente a la verdad
de la gracia irresistible. Salvos por gracia o salvación por gracia. El mantenimiento de la gracia irresistible es importante para nuestra confesión de la verdad de que la salvación es por gracia. Negar la gracia irresistible, enseñar el libre albedrío en la salvación, es enseñar que la salvación depende de la voluntad y del trabajo del hombre. Eso es enseñar gracia más obras, en lugar de sola gracia. Ese no es el Evangelio. Enseñar gracia más obras no es el Evangelio, es otro Evangelio, un Evangelio falso. Un Evangelio que no es de ningún Evangelio cristiano. Garantía de la salvación. La seguridad del creyente depende de la verdad de la gracia irresistible. Si es posible que la gracia de Dios pueda ser resistida, que después de que Dios ha comenzado su obra salvadora en mí, todavía es posible que yo pueda resistirla y perderla. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? No puedo estarlo. La doctrina del libre albedrío para aceptar a Cristo y la enseñanza de que la gracia puede ser resistida son doctrinas crueles. Despojan al Hijo de Dios de la seguridad de la salvación. El creyente no puede tener seguridad de la salvación. Entonces el creyente va a vivir en la duda, en una duda constante, y va a vivir con el temor si él será salvo en algún momento. Eso es aterrador, eso es deprimente. La oración intercesora. Si la gracia de Dios no fuera irresistible, sería una tontería orar por la conversión o el arrepentimiento de cualquiera. Si Dios permanece impotente ante la temible majestad del libre albedrío del hombre, ¿qué sentido tendría orar por Él para convertir a cualquiera? ¿Qué desesperación para el cristiano casado con un compañero incrédulo? ¿Qué desesperación para los padres creyentes que tienen hijos descarriados? ¿O para la iglesia que tiene miembros extraviados? ¿Qué esperanza podemos tener cuando entendemos cómo cada uno de nosotros sabe por nuestra propia experiencia que la gracia de Dios es una gracia soberana e irresistible? Y finalmente, la perseverancia de los santos, la importancia práctica de la perseverancia de los santos. La doctrina de la perseverancia es un tesoro muy valioso de la Iglesia y del pueblo de Dios. No solo porque tan poderosamente demuestra la soberanía de Dios en la salvación, sino también porque está llena de implicaciones prácticas. La oración, porque el calvinismo enseña tan fuertemente que la perseveración y la preservación y la perseverancia son dos caras de la misma moneda, y que Dios preserva a su pueblo de tal manera que ellos también deben y pueden perseverar, y porque el calvinismo enseña que incluso nuestra perseverancia es solo por la gracia de Dios. La doctrina de la perseverancia es otra manera de enfatizar la importancia de la oración en la vida cristiana. Eso es tan cierto que no hay esperanza de perseverancia sin oración. Esta es la enseñanza de los cánones. En el capítulo 4, el artículo 4, dice: y si bien ese poder de Dios por el que confirma y guarda en la gracia a los creyentes verdaderos es mayor que el que les podrían hacer reos de la carne. Sin embargo, los convertidos no siempre son de tal manera conducidos y movidos por Dios que ellos. En ciertos actos especiales no pueden apartarse por su propia culpa de la dirección de la gracia y ser reducidos por las concupiscencias de la carne y seguirlas. Por esta razón,
deben velar y orar constantemente que no sean metidos en tentación. Y si no lo hacen así, no solo pueden ser llevados por la carne, el mundo y Satanás a cometer pecados graves y horribles, sino que ciertamente, por permisión justa de Dios, son también llevados a veces hasta esos mismos pecados, como lo prueban las lamentables caídas de David, de Pedro y otros santos que nos son descritas en las Sagradas Escrituras. La Escritura lo confirma en muchos lugares, especialmente en San Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, qué importante son esos medios también que Dios pone a nuestro alcance, y entre ellos la oración. Cuando tocamos el caso, por ejemplo, de David. David fue el rey conforme al corazón de Dios. Y conocemos la triste historia de su pecado. Cuando él debería estar allá con sus soldados, luchando contra los enemigos, él viene a su casa, él se da sus paseos ahí en su casa y entonces mira a aquella mujer y conocemos toda la historia. Triste, por cierto. Y peca. El rey, conforme al corazón de Dios, peca. Y Dios tiene preparado todos los medios para hacer volver a este hombre de ese mal camino a la comunión con Dios. El profeta llega y le dice, hay una historia ahí. Un hombre tenía una sola oveja, viene, y hay un rey, tiene muchas, hay un personaje, tiene muchas ovejas, vienen a visitarlo y lejos de tomar una de sus tantas ovejas, va y le dice al que tiene esa oveja la necesito, ¿no? Y se la quita. Cuando él tenía muchas. La reacción de David es así, inmediata. Ese hombre debe morir, ese hombre es digno de muerte. Dice el profeta, ese hombre eres tú. Hiciste esto y esto y esto. Y David cae en ese entendimiento realmente de su condición pecaminosa. Por ese descuido realmente de estar, en lugar de estar con sus hombres, con sus soldados en la lucha, él se aparta. Y eso es lo que sucede a veces, hermanos, muchas veces en la vida de los creyentes. Lejos de estar involucrados en las actividades de la iglesia, en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la comunión con el Señor, vienen esos descuidos en nuestra vida y el diablo, el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bendito Dios, que tiene preparado todo precisamente para que su elegido, su escogido, el creyente, el salvado por gracia, pueda permanecer en esa gracia. Luego leemos en el Salmo 51 esa confesión de David, esa confesión impactante de David. Y él le ruega a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. No le está diciendo, vuélveme la salvación que perdí. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación es algo que trae felicidad, trae gozo, trae alegría. Pero cuando él reconoce su pecado y se da cuenta de lo grave de su pecado, ese gozo no está ya en él. Y es lo que le está pidiendo a Dios. Quiero volver a tener esa comunión contigo, esa felicidad de poder mirarte así de frente, de no avergonzarme. Y quítame este corazón perverso, malo, y dame un corazón sensible, un corazón que pueda
reconocer tu grandeza, tu santidad. Es interesante, hermanos, leer ese Salmo 51 y leer también el Salmo 32, cuando habla de la dicha, de la felicidad, de la bienaventuranza del perdón. Lo que es verdad de la oración, también es verdad de la predicación. Este es el otro gran medio que Dios utiliza para preservar y mantener a su pueblo. Las advertencias, las amonestaciones y estímulos de su palabra se designan exactamente para ese propósito. Por eso, amados hermanos, es tan importante la predicación pura del Evangelio, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, porque a través de ese Evangelio se advierte y se amonesta a todos los creyentes a mantener su comunión con el Señor. Esto significa entonces que la doctrina de la perseverancia también significa la importancia de la predicación del Evangelio y su necesidad en la vida de los creyentes. Esto, por supuesto, demuestra una vez más que en lugar de destruir la predicación viva del Evangelio, las doctrinas de la gracia lo hacen necesario y le dan poder. Esa perseverancia requiere que la predicación del Evangelio sea clara. Dice San Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Estimados pastores, esta es una implicación muy importante para nosotros, los que predicamos la palabra del Señor. Las ovejas tienen que escuchar la voz de Dios a través de un mensaje fiel a la palabra, fiel a las Escrituras. Y entonces van a reconocer, las ovejas van a reconocer, el creyente en Jesucristo sabe cuándo ese mensaje es la voz de Dios y no es la voz del hombre. Y entonces eso lo va a estimular para seguir a Cristo. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Perseverancia y santidad. Aquí de nuevo las calumnias de los que odian las doctrinas de la gracia evidencian su falsedad. Las doctrinas de la gracia no destruyen la santidad y promueven el descuido y la mundanalidad como algunos han acusado. Más bien, el llamado a la perseverancia es el llamado a la santidad, a la piedad, esa piedad cristiana y esa obediencia fiel a las Escrituras. Ciertamente creemos que Dios seguramente e infaliblemente preserva a su pueblo, pero solo usando como medio su perseverancia en la santidad, de modo que sin santidad nadie verá al Señor. También debe ser evidente que solo la doctrina de la perseverancia puede dar a los cristianos alguna paz en el mundo, en vista del hecho de que luchan contra los principados y los poderes y la maldad espiritual, y en vista del hecho de que ellos mismos son pecadores y débiles. Saben que no hay esperanza de gloria para ellos aparte de la gracia de Dios. La doctrina de la perseverancia les asegura que Dios es fiel y que no abandonará ni se apartará de la obra que ha comenzado en ellos, aunque ellos mismos puedan sentir que esa obra es muy pequeña. Un buen ejemplo de esto se encuentra en el interrogatorio de una persona que está luchando para encontrar la seguridad de la salvación. El hecho mismo de que ellos están preocupados y temerosos es el fruto de la gracia salvadora de Dios que obra en ellos, y ellos pueden y deben ser aconsejados que Dios mismo continuará esa obra de gracia y la traerá a su fruto pleno.
también en la persecución, en el sufrimiento y en la tentación, cada miembro del pueblo de Dios, a través de la doctrina de la perseverancia, puede descansar en la fidelidad y la gracia de Dios y saber que nada puede separarlo de Dios y de la vida eterna. Eso es lo que hay que enfatizar también. He estado compartiendo, hermanos, un testimonio de persecución en un estado vecino a Tabasco, el estado de Chiapas. Es un estado mayor que el de nosotros, y hay una buena extensión ahí de ese estado ocupado por indígenas. Y en esa zona de los indígenas están los celtales, tzotziles, están los choles también, tojolabales. En esas zonas, hermanos, el evangelio ha crecido muchísimo. Y es interesante por la cultura de ellos, cuando el padre de familia es alcanzado por el evangelio, no es como el caso nuestro. A veces nada más es el papá el que asiste a la iglesia, a veces es nada más la señora, la mamá, la que asiste, o un hijo, y todos los demás no son creyentes, ¿no? Entonces, cuando el padre de familia es alcanzado por el evangelio, le dice a la esposa, pues tú vas al templo también conmigo, y le dice a los hijos, ustedes también van al templo. Y estábamos en una actividad de reunión sinódica, y son unas bancas, donde veíamos una banca bien larga en estos días, en una iglesia católica. Ya nos pasaron ahí el museo de Orosi, y era una banca de no sé cuántos metros tiene de larga, porque allá las familias son muy numerosas también. Entonces entra el papá primero y ocupa el extremo de la banca, y después los hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 hijos, y el otro extremo está la mamá. Ahí están los hijos, así que esos no se van a salir del culto, porque de un extremo está la mamá y del otro extremo está el papá. Y ahí tienen que escuchar el evangelio, ahí tienen que escuchar el mensaje, ¿no? Pero en esa parte, en esas zonas indígenas, hermanos, ha habido persecución, terrible persecución. No solamente contra los evangélicos presbiterianos, han asesinado a presbiterianos, a católicos, a pentecostales, a todo tipo de religiosos. Pero más los evangélicos, los caciques, ellos tienen todo el poder económico. La gente se dedica a la siembra del maíz, del frijol, del café. También hay café allá. Y ellos le compran adelantadamente la cosecha a los campesinos, pero se los pagan con aguardiente. Dice, mira, lejos de darles el dinero, pues, te doy tus porciones de aguardiente y emborráchate todo lo que quieras. De tal manera que cuando ellos van a cosechar ya se la deben todo al cacique y no tienen dinero. Cuando el evangelio llega a esas personas, los caciques son afectados porque esa gente deja de tomar. Ya no venden, ya no cambian su cosecha con aguardiente, con el vicio que ellos tenían. Y entonces estos caciques tienen el poder económico y los mandan a matar. Además de que se levantó una guerrilla ahí en Chiapas, ¿no? Los zapatistas. Y en un domingo, un día del Señor, estaban saliendo en un paraje llamado Acteal, estaban saliendo del culto los hermanos, y llegó la policía y se llevó a todos los varones, todos los hombres, y solamente quedaron las mujeres, los niños y los ancianitos. Y todos se los llevaron a la cárcel, porque unas horas antes, en la mañana temprano, habían matado a un grupo de católicos que salían de su misa. Y entonces culparon a los presbiterianos, que habían sido ellos los que los habían matado. Y entonces los encarcelaron y estuvieron algunos
unos meses, pero otros tardaron años presos injustamente. Y hay una revista llamada Revista El Faro, allá en México, que estuvo publicando los testimonios, inclusive ponía ahí las cartas que escribían los hermanos que estaban prisioneros, que le escribían a sus esposas y a sus hijos. Les decían: yo estoy aquí preso, no sé si voy a salir, porque además de estar ahí presos injustamente y de ser maltratados, muchos de ellos fueron asesinados por otros presos ahí en la cárcel. Y ellos le escribían a sus esposas y decían: hoy es domingo, hoy es día del Señor, no se olviden de ir a la iglesia, no se olviden de ir a adorar al Señor, ustedes sigan adelante, yo aquí en la cárcel estoy haciendo mi devocional, estoy aquí en comunión con Dios. Vayan, asistan, no se aparten de la fe. Yo no sé si les voy a ver, yo no sé si voy a volverlos a ver, yo no sé si voy a salir vivo de esta cárcel, pero si yo no salgo vivo de esta cárcel, yo voy al cielo. Yo espero que ustedes también vayan a la presencia del Señor. Manténganse fiel a la palabra, a la doctrina, al Evangelio de Jesucristo. Así animaban estos presos a sus familias para no apartarse de la fe del Señor. Entonces, hermanos, ellos no perdieron su salvación por estar prisioneros, ni dijeron: pues, ¿qué caso tiene ser fiel a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos saca de aquí, de este lugar, si somos sus hijos? Dios tiene sus propósitos. Y fíjense ustedes que lejos de que el Evangelio deje de predicarse o las iglesias se acaben, esa persecución ha hecho que la iglesia crezca. Y son iglesias enormes, de miles de creyentes que asisten ahí a esas iglesias, particularmente la zona indígena. Entonces, hermanos, esa persecución ha sido un medio por el cual Dios ha permitido que la iglesia, su iglesia, pueda crecer. A veces pensamos que los sufrimientos no nos van a ayudar. Los apóstoles fueron perseguidos y fueron asesinados también y murieron predicando la palabra de Dios. Los que no hemos padecido, los que no hemos sufrido una persecución, quizás nos cueste un poco de trabajo entender esto. Nosotros estamos cerca de los hermanos, íbamos en esos días, en ese tiempo, llevándoles comida, llevándoles ropa, y las mujeres decían: no dejen de orar por nosotros. No nos decían: no dejen de traernos comida, no dejen de traernos ropa. Dice: no dejen de orar por nosotros. Y nos daban en una hoja el nombre de su esposo que estaba preso allá. Oren por mi esposo porque él puede morir allá, a él lo pueden asesinar allá, pero nosotros permanecemos fiel aquí al Señor en esta iglesia. Y ahí está la iglesia en Acteal. Varios hermanos fueron liberados y ya están con sus familias, y sigue creciendo el Evangelio en ese lugar. Así que, hermanos, al creer en la doctrina de la perseverancia de los santos, uno cree en Dios mismo, uno cree en su amor, en su misericordia, en su gracia e inmutabilidad, y encuentra en ellos esperanza y paz. Amados hermanos, espero que al reflexionar en estas implicaciones prácticas en la vida pastoral, en la vida de la iglesia, como decía al inicio, seamos sinceros y aceptemos el reto que se nos presenta ahora. Son 400 años, pero hay mucho por hacer, muchas cosas que hacer. Y solamente con la ayuda de Dios, con la dirección de su Santo Espíritu, vamos a continuar
y continuar con la predicación fiel, pero diría yo, la predicación valiente del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga, hermanos.